Continuando con el análisis, profesor, ahora le voy a analizar el último cuento, Otras tardes. Este cuento nos habla de Carlos y Ana. Carlos es un profesor invitado en una universidad de Lima. Justamente el grupo que le es asignado a Carlos, ahí conoce a Ana, una chica que le llama mucho la atención justamente. En primer plano, el comentario que quería decir es que Carlos tenía una meta profesional, ¿no? Era terminar su tesis para poderse ganar una beca, para poder ser catedrático en Europa. Esa era su meta. Pero al conocer a Ana, justamente en él crece ese interés, ¿no? Ana al parecer era una chica muy hermosa, muy linda. Carlos, un personaje que quería vivir con ella un idilio, un romance, pero él no quería enamorarse, ¿no? Él no esperaba eso. Entonces, Ana, como que también le prende un poco de interés a esto, ¿no? Porque como que Carlos va de frente al hecho, ¿no? Él de frente va y le invita a salir. Entonces, es obvio, ¿no? Eh, Ana, o sea, ya sospecha, de hecho, que sospechaba que Carlos quería estar con ella, ¿no? Pero Ana fue muy sincera con él, ¿no? Diciéndole que ella era una mujer casada. Pero como que a Carlos no le importaba eso. Es por eso que, como ya le había dicho, Carlos lo único lo que quería era tener como que una pareja con derechos, en pocas palabras. Ana, como que a medida que las cosas fueron pasando de nivel en nivel, o sea, se fueron frecuentando, saliendo, o sea, como que se fue prolongando más las salidas y como que había un buen resultado en esa relación, o sea, como que Ana se empezó a valer de eso, lo empezó como que a volverlo un poco loco, se podría decir, a Carlos, ya que cuando a veces quedaban para salir, a veces Ana no le contestaba o simplemente desaparecía. Era por eso que Carlos a veces, o sea, se ponía algo impotente, ¿no? Porque desaparecía de un momento a otro. Se podría decir que también llegó un momento en el que Carlos eh, se hace esa pregunta, ¿no? Si es que lo que sentía era obsesión, se estaba enamorando o era locura, ¿no? Yo creo que se estaba empezando a enamorar, pero mala. Obsesión sí. Entonces como que la táctica de Ana estaba surtiendo efecto. Su hermano, de Carlos, lo estaba apoyando justamente en este tema de la beca, de la tesis para que quería ganarse Carlos para irse al extranjero. Es por eso que justamente él le comenta, ¿no? Su hermano, o sea, Carlos le comenta a su hermano y su hermano le dice, pero ¿estás seguro? Oye, pero justamente tu tesis la tienes que acabar, sí o sí. Y Carlos le dice, no te preocupes, yo tengo tiempo de sobra, no. Pero como que no estaba centrado en el tema de su tesis. Ese comentario también se lo hace a Ana, justamente, porque ellos cada vez que se frecuentaban solamente era para salir un momento, de vez en cuando, pero mayormente solamente quedaban en verse en el departamento de Carlos solamente para tener relaciones sexuales. O sea, en eso solamente se basaba ese tipo de relación, pero como que Carlos empezó a sentir algo, entonces él mismo se empezó a hacer la pregunta, ¿no? ¿Pero qué somos? ¿Pareja? ¿Amantes? ¿Qué somos? O sea, y eso como que también le incomodaba. Aparte empezó a sentir celos del esposo de Ana, ¿no? Y como que también hay una parte del cuento que él lo enfrenta, llega a enfrentarlo, ¿no? Pero como que voy al hecho de que, o sea, como que Ana se valió de eso, o sea, como que lo endulzó, en pocas palabras, a Carlos. Y justamente lo como que le alimentó esa locura, pero como que también se abusaba de eso, porque también hay una parte en la que él le dice, mira, sabes que yo soy la culpable de tus problemas y aparte puedo ser la culpable de que no puedas ganar esa beca, entonces como que se distancia, ¿no? Y entonces como que Carlos queda destruido, o sea, como que le choca, ¿ya? Pero como que también aprende de eso,
porque llega un momento en el que sola Ana lo vuelve a buscar. Y él se da cuenta de que Ana no era pues esa mujer que él quería, ¿no? Pero como que él desperdició mucho tiempo para terminar, o sea, esa tesis, porque era lo que él más quería, ¿no? Ganar esa beca e irse al extranjero. O sea, ¿quién no, no? Y entonces es así que, bueno, pero él aún así seguía enamorado de ella, la vuelve a buscar y le dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer al mismo tiempo, podemos ser pareja y yo puedo hacer mi tesis, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero como que a medida que, o sea, regresan, retoman esa relación, pero esa como que le bastó para darse cuenta de que justamente Ana lo estaba engañando, o sea, le estaba mintiendo. Y acá nos damos cuenta que Ana no solamente tenía un amante, sino que a su esposo y a Carlos los engañaba con otros más amantes. Y hace alusión justamente de que no se sabe cuántos amantes más tenía Ana. Entonces ahí como que se da cuenta y él decide alejarse de ella, ¿no? Pero obviamente que con una decepción, con el corazón roto, destruido, hasta él empieza como a divagar porque los recuerdos, ¿no? De su ventana de su departamento, él le esperaba desde ahí y la miraba cruzar las calles, ¿no? Al llegar a su departamento. Entonces como que los recuerdos todavía aún lo frecuentaban, ahora los recuerdos lo frecuentaban a Carlos. Entonces, pero él se dio cuenta que aún tenía tiempo para poder terminar su tesis y poder ganar la beca. Felizmente él logra recapacitar, logra terminar su tesis para luego presentarse a ese concurso. Justamente logra ganar la beca y se va al extranjero. Ahora, profesor, quiero pasar a comentar brevemente sobre la película Las Obras, esta película muy intensa para mí, justamente muy buena, me he dado cuenta que es muy buena, y son tres historias, ¿no? Tres mujeres, tres historias. Usted nos había comentado la caja china, historias alternas dentro de una historia general. También hizo alusión sobre las muñecas rusas, que justamente le sacas la tapa y hay otra muñeca más pequeña dentro de cada una, ¿no? Entonces acá vemos historias dentro de una, ¿no? Son tres mujeres, Virginia, Laura y Clarisa. Virginia Woolf, la autora de este libro, de la señora, a ver, ¿cómo se llama? Acá justamente, un ratito. Virginia es una señora que justamente vive no obsesionada, sino que como que ya vive al límite, se podría decir, la locura y de la depresión. Y su esposo, Leonard Woolf, la quiere salvar justamente de esto, pues por eso que se la lleva lejos de Londres, para poder combatir y contrarrestar todo esto, porque él le hace ese comentario, bueno, ella le hace ese comentario a su esposo diciéndole que ella escucha voces, que escucha los personajes de sus cuentos, entonces eso la está volviendo como loca. Al principio de la película podemos ver una escena en la que justamente ella se despide en una carta pidiéndole disculpas justamente a su esposo, ¿no? Que culpa, ella se echa la culpa, ¿no? Y se suicida, ¿no? Podemos ver que justamente Leonard es un buen esposo y que la quiere, justamente él quiere ayudarla a superar este problema que ella tiene, pero parece que el impulso y los impulsos que la llevan a tomar esta decisión a Virginia Woolf, o sea, justamente, o sea, no puede hacer nada, ¿no? Y muy intensa justamente esa parte en la que ahí ya yo me doy cuenta en la que Virginia ya está al límite, ¿no? Cuando llega la visita de su hermana, ¿no? Un poco de incomodez porque ellas tienen como un tipo de relación muy, justamente muy, me he olvidado la palabra, pero son muy apegadas. Pero no es ese tipo de frase de apegada, sino que tienen un cariño muy especial, ¿no? Y como que ahí la hermana se da cuenta de Virginia que sí estaba en sus límites, porque Virginia hace un acto de que se acerca, se miran fijamente, ¿no?
y se besan, pero tienen ese beso como que es un beso apasionado y como que hace demostrar que, o sea, que Virginia sí estaba, o sea, loca, ¿no? Y le dice, estoy bien, le dice, estoy bien, como que preguntándole que si realmente ya me he curado, ¿no? Así pero como que la cuestiona de una manera muy fuerte, ¿no? A su hermana, y como que la hermana dice, no, sí, 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 pero como que queda pasmada, ¿no? Y ahí me doy cuenta que sí, ya estaba en sus límites. Ahora pasamos, eso ocurrió en los años 20. Ahora pasamos a la historia de Laura. Laura justamente está leyendo la obra que escribió Virginia Woolf, está escribiendo la historia de la señora Dalloway. Este libro que también justamente le entra mucho interés, ¿no? Porque justamente en esa época las mujeres eran personas que, o sea, leían mucho, se podría decir, ya, pero les gustaba leer esas historietas de amor, de romanticismo, pero como que era una novedad leer esta clase de libros, ya que hablaba solamente sobre temas, se podría decir, feministas. Y la señora Dalloway era un tema de surgimiento, se podría decir, de una mujer que surge, ¿no? De una mujer luchadora, de una mujer de lo que no era en esa época, ¿no? Que solamente se sumía a sus quehaceres del hogar y punto, ¿no? Pero Laura era una señora que pertenecía a una familia feliz, tenía esposo, hijo, casa, carro, pero con la grave noticia que le llega a contarle su amiga, ¿no? Que sufre, que tiene un tumor, se podría decir, maligno en el estómago. Y ella, al quererla consolar, la besa también apasionadamente, ¿no? Y ahí se da cuenta del terror y del miedo, ¿no? Del miedo a la muerte, en pocas palabras. No, y ahí como que decide suicidarse, ella decide suicidarse, pero como que se da cuenta que la solución no es el suicidio, ¿no? Ahora pasamos a la historia de Laura, de Clarissa. Clarissa es una mujer que justamente tuvo una relación con Richie. Richie es el hijo que justamente de Laura. Acá ya estas dos historias ya están entrelazadas porque justamente Richie es el hijo que abandonó a Laura. Le comenté que Laura se iba a suicidar pero decidió no suicidarse, pero finalmente ella decide abandonar a su familia, su esposo muere de pena. Richie iba a tener una hermana, esta hermana fallece pero de cáncer. Richie es un personaje, el exnovio de Clarissa. Clarissa es una mujer que lo cuida a Richie. Richie es un hombre que sufre una enfermedad terminal y justamente él escribe una obra semejante a la obra de la señora Dalloway. Él la autodenominaba a Clarissa como su señora Dalloway. Él estaba enamorado de ella, la amaba, pero él ya no podía seguir viviendo en ese mundo porque él sentía que su misión ya había llegado ya al fin, entonces tenía que terminarlo. Entonces es por eso que es la escena, una de las escenas que a mí mucho me impactaron, ya que Richie se suicida al frente de justamente de Clarissa, ¿no? Y como que Clarissa se queda impactada y al ver ese suceso, como que se da, o sea, contacta con la madre de Laura para, ¿cómo se llama? Para que le contara, ¿no? Para que le dijera la verdad, qué pasó, por qué ella lo abandonó. Entonces ella le dice, le cuenta la historia, diciendo lo que ella tenía que decidir entre el suicidio o alejarse. Entonces es por eso que ella también se va a Canadá. Laura, o sea, viaja a Canadá y los abandona a su esposo y a sus hijos. Y ahora la creación literaria de libros, o sea, para crear libros de un libro, yo pienso que sí se puede hacer. Un claro ejemplo es el libro que hace Richie en base al libro de la señora Dalloway. Y claro que obviamente demoró demasiado, o sea, 10 años se demoró Richie en crear esta obra, pero obviamente que él escribe sobre sus amigos, sobre Clarissa, sobre su vida, sobre todo eso. Y lo novedoso de la literatura escrita por mujeres, yo pienso que sí, y aportaría demasiado porque ya he notado que la literatura de las mujeres es un poco realista y un poco intensa. Obviamente que hay que saberlo leer, no, pero sí aportaría demasiado y son muy interesantes.
Un ejemplo sería, me gustaría leer La señora Dalloway. Gracias, profesor, eso sería todo.